buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 17 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100, donde hoy vamos a pintar la textura número 8. Ya llevamos 8, todavía no llevamos la mitad y me gustaría saber qué tal estás. No, en serio, de verdad, cuando digo qué tal estás, te lo pregunto en serio, ¿estás bien? ¿Tienes vida social? Porque la gente que está haciendo mi curso se me queja de que están tan enganchados que están todo el día haciendo texturas. Así que me encantaría saber, por favor, pónmelo aquí en la sección de comentarios, si yo qué sé, si duermes bien, si comes, si descansas, si en definitiva tienes un poquito de vida social, porque esto engancha muchísimo, en serio, estoy absolutamente enganchado al tema de las texturas. Fijaros qué pasada, cómo se ve ya todo lo que tenemos. Y lo que falta, es que esto no ha hecho más que empezar, es que son 5 filas y llevamos 1,5. En fin, bueno, que no me enrollo más porque si no luego estos vídeos se me hacen muy largos y si ya con la intro empiezo aquí a enrollarme, pues ya esto se me va a hacer 1 hora larga seguro. En fin, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a pintar esto de aquí abajo, que como siempre yo estoy señalando ahora mismo a la nada porque no lo veo, pero lo pongo luego con postproducción y espero que quede bien. En esta fila no podía ser que no habíamos hecho todavía nada que engorde, nada dulce, y como me encanta a mí el dulce, vamos a pintar este bombón de aquí. Así que si os parece bien, pongo ya la cámara cenital, dejo de decir chorradas y empezamos a pintar. Venga, vamos a ver, me pongo aquí la cámara cenital, está perfecta, vale, bien, va a tiempo real, quito un momento el ratón, que lo pongo todo por aquí, por al lado. Venga, perfecto, esto está aquí centradito, muy bien, y vamos a empezar a pintar, venga. Voy a crear, bueno, no, si lo tengo ya creado todo, aquí, ¿vale? Este de aquí, que como siempre, en la sección de abajo, ¿vale? En la sección de comentarios, en la descripción de este vídeo, tienes a tu disposición tanto este dibujo a línea como esta paleta de colores que se llama Bombón, ¿vale? Te las puedes descargar e importar a tu aplicación de pintura digital. De todas formas, como siempre ya os digo, intentaré trabajar con el valor hexadecimal de los colores, por si no estás trabajando con Procreate y lo estás haciendo con Photoshop, con Paintbrush, con Studio Clip, me da igual, con cualquiera, pues que más o menos pueda saber un poquito los colores que vamos a utilizar. Entonces, venga, vamos a empezar ya cuanto antes, desde el principio, que si no me enrollo mucho. Venga, me voy aquí, capa 1, le voy a decir a cambiar nombre, la voy a llamar como dibujo como siempre, le doy a intro, hacia la izquierda, bloqueo, creo capa nueva y la pongo por debajo. Esto ya es siempre empezamos así ya directamente. Muy bien, pero el color de fondo lo vamos a poner como siempre, veis que en la esquina superior derecha, ¿vale? Aquí, me estáis viendo el dedito, aquí en esta esquina siempre tengo el color de fondo, ¿vale? Para que sea coherente con todas las texturas. Y ahora ya sí estamos en nuestra capa 2, perfecto. Pues vamos a empezar a pintar, mira, primero pinto el objeto y luego hago la sombra, ¿vale? Como tiene aquí arriba una cosa como de nata, como de crema, que luego estoy seguro que eso se tiene que ver un poquito en la sombra, prefiero pintar primero el objeto y utilizaremos el truco de duplicar, ese truco que os enseñé de duplicar el objeto y el de debajo, bajarle muchísimo la luminosidad hasta hacerlo casi oscuro o negro y entonces luego ya después mover el de abajo, ¿vale? Pero lo hacemos después. Venga, vamos a empezar poco a poco. Capa 2, perfecto. Me vengo aquí, voy a coger como este tono medio de aquí, ¿vale? Que es el color 5A3F34, que es un buen color para chocolate, muy buen color. Y vamos a empezar. Pincel preciso, máxima opacidad, máximo tamaño. Le doy un toque, voy a escalarlo de manera proporcional, hay que escalarlo. Vale, perfecto, bastante bien. Y ahora voy a borrar toda esta parte de aquí que no me interesa en absoluto que se mantenga. Lo bueno de estos ejercicios de texturas es que realmente son muy rápidos y no te centras tanto en el dibujo. Y además, como los estamos haciendo muy grandes, tampoco nos centramos mucho en el detalle pequeñito. Y hace que sean ejercicios pues muy prácticos, muy útiles, muy rápidos y sobre todo lo que espero es que os esté empezando a ayudar a cambiar un poquito el chip, que vayas viendo las cosas y vayas pensando en cómo pintar la textura, ¿vale? Eso es lo que me gustaría que hicierais, que a partir de ahora, cuando vais tranquilamente andando por la calle, en vuestra casa, donde sea, vayas viendo objetos y vayas pensando cómo pintarías la textura de ese objeto, pero sin centrarte en el dibujo, en la forma,
solo la textura, que es el primer paso para empezar a pintar realista, pensar en las texturas. De hecho, es un paso, vamos, importantísimo e indispensable que muy poca gente toca. Enseguida empiezan a hablar ya directamente del dibujo, pero es más importante primero la textura y luego ya nos iremos al dibujo. Bueno, vale, esto lo voy a hacer así. No, mira, esto lo voy a borrar, pero lo voy a borrar con la herramienta de selección. Me he salido un poco por aquí, no pasa nada. Hago así, 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 así. Me pixelará un poquito, pero no me importa, porque es tan grande que luego lo vamos a hacer pequeño y no se va a ver. Esto por aquí, y ahora voy a... Vale. Por ejemplo, por aquí termino de seleccionar y ahora con la herramienta flechita, ¿veis? Lo arrastro fuera. Una vez que está fuera, deselecciono y ya se ha borrado. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos ya como esta parte de aquí pintada. Ya tenemos algo, aunque con este fondo no se ve mucho porque es un color bastante parecido. Aunque son tonalidades diferentes, la luminosidad es tan parecida que apenas se ve, pero bueno, ya lo iremos poco a poco diferenciando. Bueno, muy bien. Capa. Con 2 dedos a la derecha vamos a vamos a bloquear el canal alfa y ahora vamos a empezar a hacer las sombras. Cojo este tono oscuro que es el 34251E, cojo nuestro pincel extra suave, un buen tamaño, una opacidad un 15%, por ejemplo, y venga, voy a empezar como a darle por aquí abajo. Perfecto. Ahora cojo esta otra tonalidad, la clarita, que es la 715547. Le voy a dar por este lado de aquí, porque se supone que la luz viene de este ladito de aquí. Perfecto. Y luego voy a coger este tono, es como un tono gris morado, que es muy característico de los reflejos del caramelo, o sea, perdón, del chocolate, que este tono es el 7E7884. Y le voy a dar como un toque por aquí. Como un toque como de luz, ¿vale? Y luego, con todo pintado así, directamente le doy un desenfoque gaussiano. Vamos a ponerle un 15. Un 15 para suavizarlo todo un poquito. Sí, bastante. Me gusta cómo va quedando. Y veis que ya esto empieza a ser chocolate. ¿Vale? Esto ya es un buen chocolate. Y habéis visto que rápido lo hemos hecho con 4 tonos, ¿eh? O sea, tono neutro, tono de sombra, tono de luz y tono de reflejos, que es este tono como moradito que os he enseñado este de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a coger ahora como el más oscuro y voy a empezar... Bueno, de hecho, aquí fijaros, me he confundido. Esto lo tengo que borrar porque es el bordecito que viene por aquí. Eso lo pintaremos después, que es el interior. Esto viene por aquí. Me salgo aquí un poquito, pero no me importa, que ya lo dibujaré. Vale, perfecto. Y ahora ya sí, con el pincel plano, el tono oscuro, voy a darle como el grosor del chocolate. De momento ignoro completamente esta gotita de aquí. Ya la pintaré después. Y haré la sombra y haré todo, ¿vale? No me preocupa mucho. Pinto esto así, que es como el bordecito de nuestro chocolate. Vale, más o menos así. Sí, va bien. Ahora voy a coger como el tono medio para hacer aquí. Nada, un poquito solo, ¿eh? Un poquito por aquí, por el borde. En la parte oscura cogemos el tono claro y en la parte clara el tono oscuro. ¿Vale? Más o menos así. De hecho, voy a coger esto. Cierro la selección. Voy a coger el tono oscuro. Con el pincel extra suave, buen tamaño, voy a darle como unos toquecitos. Es como que hay un roto que ha salido un poco hacia afuera y entonces cambia la luz, ¿vale? La luz no es la misma así
que así, ¿vale? Entonces, bueno, que ha cambiado un poquito la luz y ya está. De hecho, aquí le voy a hacer lo mismo, pero en vez de con el oscuro, con el tono medio. Nada, son como cuatro toquecitos para romper un poquito el borde del chocolate, aunque puede que luego le hagamos más rotos. De hecho, con vuestro permiso, esto de aquí lo voy a quitar. Así y así, que es como un trocito que se tiene que ver el interior, lo arrastro fuera como siempre y lo deselecciono. Vale, perfecto, perfecto. Sí, me va gustando, me va gustando, me va gustando. Venga, capa nueva, la ponemos por debajo de la capa anterior y vamos a empezar a pintar como la crema, como la parte superior. Pero vamos a ir, bueno, vamos a irlo poco a poco que os lo explico mejor. Voy a coger como estas tonalidades de aquí abajo, este tono de aquí caramelo, voy a empezar como a pintar, primero con el pincel plano. Me voy a salir bien por fuera, no me importa salirme por fuera, que luego lo borraré, ¿vale? Pero esto tiene que ir por aquí. Es como si hubiera un poquito como de caramelo o praliné. Bueno, estoy por debajo, sí. O praliné por dentro del chocolate. Ya lo borraremos después, ¿vale? En serio, ya que no me preocupa. Esto de aquí. Ahora voy a coger este otro tono que es un poquito más claro para pintar esta parte como de aquí. Voy a darle como unos tonos así. Luego difuminaré bien, ¿vale? De momento, más o menos así. Son como toques, toques, toques. Vale, la gotita creo que lo voy a hacer de praline, caramelo. Bueno, ya veremos. Esta gotita de aquí la tocaremos después. Voy a difuminar. No tengo bloqueado el canal alfa ni nada, ¿eh? Estoy pintando a fuego directamente. Que luego ya lo tocaremos, ya lo difuminaremos, ¿vale? Ya haremos cosas después. Detalles pequeñitos y tal, todo eso lo hacemos después. Vale, perfecto, perfecto, más o menos así, más o menos así. Pues venga, voy a empezar ya a pintar directamente la parte de aquí arriba, ¿vale? La nata. No me preocupa salirme, que ya lo borraré. Más o menos. Es como indicando las zonas de luz principales. Pues viene por aquí. Esto se tiene que iluminar mucho. Esta parte de aquí también. Con estos giros así. Sí, esta parte de aquí también la voy a iluminar bastante. Que luego le meteré sombra entre uno y otro. Pero más o menos. Más o menos así. Esta parte de aquí también le voy a meter bien. Vale, ya va apareciendo algo extraño, pero va apareciendo algo. Voy a coger este siguiente tono de aquí. Y venga, vamos a darle como toquecitos. De momento es este tono así como gris azulado, que luego ya le meteré algo más cálido dentro, ¿vale? Pero esto así, esto de blanco. Esto un poquito por aquí así, marcando un poco más aquí. Voy a coger, sí, este tono va bien. Aquí como que se oscurece.
el blanco puro aquí en el borde. Esto lo difumino ahora, ¿eh? De hecho, voy a empezar ya a difuminar un poquito. Más que nada para tapar un poquito los huecos que se me queden de la pintura. Vale. Como no tengo bloqueado el canal alfa, puedo tranquilamente pintar todas estas partes tapando los huequecitos que se me hayan quedado, ¿vale? Luego ya borraremos el borde, haremos los brillos más detallados, haremos como sombras, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Vale, voy a coger este tono de aquí para pintar como las partes ya un poquito más de sombra. De momento es muy genérico y luego ya le meteremos detalle después, ¿vale? Un poquito lo que os he dicho antes. Primero muy genérico y luego ya veremos. ¿Veis que es una pintura muy rápida? Voy a coger este tono de aquí ya. Que es como un naranja, un poquito como que la luz pasa a través de la crema. No, lo haré luego con el dedo. Vale, voy a difuminar, ¿vale? Importantísimo, ¿eh? El bloqueo de canal alfa desactivado, ¿eh? Difuminando siguiendo las curvitas de la crema. Ya le meteremos después detalles más finos. O definiendo más dónde acaba una cosa y empieza otra. Pero de momento es como si dijéramos una mancha general de lo que vamos a pintar. Vale, vamos a ir poco a poco, poco a poco, poco a poco. Esta parte de aquí de momento la tengo demasiado difusa, muy poco definida, pero ahora le meteremos.
Vale, ya veis que ya empieza a aparecer algo, ¿vale? Ya empieza a aparecer algo. Lo que voy a hacer ahora va a ser ya por fin contornear, ¿vale? Y después bloquearemos el canal alfa. Entonces vamos a ir poco a poco. Este pincel es muy grande. Aquí. Vale, vamos a ir poquito a poco. Definiendo ahora ya sí el contorno. Sin preocuparme mucho si me meto un poquito, chico, ¿qué más da? A ver, si fuera un retrato, no, ¿eh? En un retrato tienes que tener muchísimo cuidado con los milímetros. Pero, chico, aquí en una nata, ¿qué más da que se salga un poco, no? Vale. Vale. Luego le meteré aquí y borrar esa esquinita que ha quedado un poco que se sale por fuera. Pero bueno, ya va apareciendo... Me está dando hambre, o sea que... me está dando hambre esos que tienen de buena pinta. Bloqueo canal alfa. Perdón, me había dejado esta parte de aquí sin borrar. Un segundo. Vale. Vale, no veo nada más raro. Perfecto, bloqueo canal alfa. Y ahora ya sí, voy a hacer el dibujo a línea. Perdón. Lo desbloqueo. Le voy a bajar un poquito la opacidad porque me está marcando demasiado y no quiero que marque tanto. Vamos a bajárselo así. Sí, lo voy a volver... Bueno, venga, lo voy a volver a bloquear solo para que tengáis la buena costumbre, aunque en este caso ya me acordaba. Pero vale, ya con el canal alfa bloqueado, ahora ya sí que voy a como a definir algún trocito más, pero vamos, que está esto prácticamente ya, ¿eh? Pero sí que voy a definir algún bordecito un poco más. Vale. Más que nada porque, hombre, la nata sí que se funde un poquito los bordes, pero también tienes que definir un poquito. Cuando hay algún trozo de nata que se solapa con respecto a otro, se tiene que notar este bordecito, ¿vale? Entonces, eso es importante marcarlo. Vale. Por ejemplo, hay un poquito. Por ejemplo, con este tono un poco más oscuro voy a definir bien un bordecito. Difuminando. Como que sale un poquito hacia afuera.
y lo definimos un poquito más. Con este tono doy algún toque por aquí. Ya son como pequeños detallitos. Por ejemplo, este borde de aquí. Lo aclaro un poquito. Ahora difumino. Ahora lo que estoy haciendo es como si dijéramos marcar un poquito más los bordes de la nata. Vale, ahora con el dedo arrastro hacia arriba. Por ejemplo aquí. Bajo la oscuridad un poquito aquí. Bajo oscuridad hacia aquí abajo. Subo luz hacia arriba. Que haga un poco la curva. Como que hay unos plieguecitos aquí de, yo qué sé, de crema, de algo. Vale. Vale, voy a difuminar bien este borde de aquí. Como que se mete un poquito así por dentro. De hecho, fijaros, aquí no puedo difuminar, ¿sabéis por qué? Porque esto está sin pintar. Tengo que desbloquear el canal alfa y ahora ya sí que me deja arrastrar, ¿lo veis? Eso es que me había dejado sin pintar un poco de fondo. Vuelvo a bloquear canal alfa. Indico bien que aquí hay un trozo de nata. Difumino. Que haga aquí como una curvita, pero que también salga de la misma curvita este trocito de aquí. Vale. Vale, perfecto. Voy a quitar un momento el dibujo a línea. Genial. Voy a difuminar alguna parte que se me ha quedado aquí un poco extraña. Por ejemplo, esto así. Esto que suba al oscuro, que haga aquí el giro. Esto que se meta un poco por debajo. A ver, espera, esta parte ha quedado un poco extraña. Vale, sí, ya veo lo que pasa. Tengo que oscurecer esta parte de aquí y en cambio aclarar esta parte de aquí. Vale. Marco un poquito más esta nata de aquí, hago la curvita y bueno, yo creo que esto está ya. Básicamente. Voy a difuminar. Aquí. Ahora, es que se me había quedado como trocitos de chocolate.
pintados de antes. Vale, a ver, vamos a ver. Aquí en la crema voy a coger como este tono más oscuro y voy a pintar como aquí el borde. Vale, más o menos va bien. Ah, habíamos dicho esta parte de aquí, sí. Esta parte de aquí me ha quedado como un poquito rara. De hecho, voy a... No, mira, todavía no. Un segundo, voy a pintarlo sin dibujo ni nada, que no me hace falta. Esto viene pues por aquí. Más o menos así. Y entonces ahora voy a coger con este tono de aquí un buen tamaño, un poquito como de sombra. Y difumino bien. Para que tenga como un poquito de volumen en esa esquina. Y yo creo que ya está. Más o menos por aquí. Vale, falta de hacer dos cosas. Voy a hacer un momento un experimento. ¿Vale? Voy a hacer un experimento. Y si yo cojo esta bola de chocolate, la duplico y en la capa de arriba le voy a... Un momento, ¿eh? Voy a jugar con los valores. Si le bajo el brillo, me sale como un chocolate más negro. Como... Sí, me gusta. Y ahora voy a hacer juegos, ¿vale? Solo es una prueba, ¿eh? Si yo hago esto así y hago el corte, borro esto, hago otro así y hago otro así. Un momento que edito la forma. Sí, de hecho le voy a bajar la opacidad. Un momento, ¿eh? Como que es una bola de diferentes chocolates. Oye, pues le da un punto, ¿eh? No, le da un punto muy rico. Voy a combinarlo, sí, me gusta, pero esta parte de aquí abajo está quedando demasiado clara. Así que voy a coger esta zona de aquí con este color crema y me voy al clásico y se lo voy a bajar, por ejemplo, aquí. Con este pincel, sí, voy a... ¿Tengo el canal alfa bloqueado? No. Bloqueo canal alfa. Estoy haciendo como un poquito de volumen. Vale. Para que tenga un poquito de volumen este roto que hemos hecho aquí. Un momento. Pero esto son cosas que se me van ocurriendo aquí sobre la marcha. Vale, más o menos así, así. Como que hay un... Yo que sé, un poquito de roto, ¿no? Que no sea todo tan perfecto.
Como lo que hicimos con el huevo, básicamente, si es que es lo mismo. Es romper un poquito la forma. Bueno, vale, a ver, que ya me conocéis, ¿vale? Que es que me podría pegar ya aquí. No sé, la vida haciendo cositas de estas, pero es que es lo que le da todo el realismo. ¿Lo veis? O sea, ya es como ir metiéndole detalles, aunque luego cuando lo hagamos chiquitito, la verdad es que no se va a ver. Pero bueno, me gusta muchísimo cómo está quedando. Y de hecho, la capa esta de aquí abajo, ¿vale? La capa de la crema, la voy a duplicar. Solo la capa de la crema, y la capa de abajo le quito el bloqueo de canal alfa y le aplico un desenfoque gaussiano súper intenso, ¿vale? Para que emita luz esta crema. Perfecto, combino hacia abajo. Ahora lo que voy a hacer es lo que os he explicado antes. Duplico esta capa de aquí, hago visible el dibujo a línea, hago invisible la capa de aquí arriba, la capa de aquí abajo lo que voy a hacer es darle tono, saturación, brillo. La voy a poner negra, aunque luego la tocaré, este tono negro es horroroso, luego lo tocaré y lo haré como un marroncito. Pero bueno, de hecho, qué narices, lo voy a poner así, negro, bloqueo canal alfa, cojo este tono, que es el tono más oscuro que teníamos, le voy a dar como nada, como alguna pequeña tonalidad, así un poquito marroncita oscura, ¿vale? Que le doy así toques, me da igual que se me quede un poco así, porque ahora le voy a dar un desenfoque gaussiano y ya está. Más que nada para que no sea negro, que sea como un marrón oscuro. Y lo dicho, o sea, hago visible la capa de aquí arriba, la capa 3 le quito el bloqueo del canal alfa y ahora le doy a mover, pero de manera en vez de uniforme no, de manera libre, pincho en el puntito de debajo del verde y lo muevo, pues 45 grados habíamos dicho, pues más o menos lo muevo así, ¿vale? Sí, 45 grados. Y ahora lo que voy a hacer es juguetear un poquito con la sombra, ¿vale? Primero lo que hay que hacer es esta parte de aquí, me la tengo que comer. Me la como. Vale, esto desenfoco un poquito así, el bordecito. Y luego lo de siempre, cuanto más nos alejamos de nuestra forma, más desenfocamos el contorno. Vale, perfecto. Voy a oscurecer un poquito donde se... Bueno, quito ya el dibujo a línea, que no me sirve absolutamente para nada ya. Oscurezco la parte más cercana a nuestro objeto. Como la luz no pasa a través de este objeto, no hay que hacer una sombra muy complicada. Más o menos así, aquí abajo. Esto sigo aquí, ya está. Es que se me seguía viendo un poquito aquí, así. Vale, pues perfecto. Sí, de hecho lo voy a hacer ya básicamente así. Voy a coger ahora como el tono de chocolate. Voy a pintar un poquito aquí en medio como alguna mancha. Pero ya es lo que hacemos siempre, ¿eh? Es como un poquito la luz reflejada. Vale. Vale, para que se vea un poquito de luz que refleja un poquito en el otro lado.
Y oye, y con esto ya está. O sea, la verdad es que ha quedado bastante apetecible nuestro chocolate. Me gusta mucho el resultado. De hecho, en esta capa 3 de aquí, hay una cosa que no me gusta y es que me he colado antes, como le he aplicado un desenfoque gaussiano a la capa de abajo de caramelo y aquí abajo había pintado caramelo, se me ha salido un poco por fuera y quedaba un poco raro. De hecho, lo que voy a hacer ahora es duplicar un momento el canal alfa y permitidme que con mucho cuidado ilumine un poquito este lateral, ¿vale? Para que salga un poquito de nuestra composición. Y oye, y ya está. O sea, básicamente con esto ya está todo. Aquí un poquito menos. Como que los chocolates reflejan diferente grado de luz en función de si es chocolate con leche o chocolate negro. Vale. Y ya está. Oye, de manera muy rápida, sí, muy rápida. Bueno, muy rápida, llevamos 42 minutos, pero bueno, bastante rápida. Es que la idea es esa, hacer texturas de 30-40 minutos, bastante rápidas. Y ahora ya por fin vamos a ir a mi parte preferida. Combino las capas hacia debajo, quito el color de fondo, le digo aquí a compartir PNG. Y ahora ya me voy a la galería. Nos vamos a nuestro reto 5×5. Oh, le cuesta ya cargarse, fijaros, ahora ya está. ¿Vale? Y lo que le va a costar, bueno, hago visible la cuadrícula e importo la figura, ¿vale? La textura que acabamos de pintar. Como siempre, una vez importada, se ha importado enorme. De hecho, como está por debajo, estas cosas de aquí se ven por encima. No pasa absolutamente nada. Con la escala uniforme lo vamos a mover hasta el tamaño que a nosotros nos interese. Yo creo que este es un buen tamaño. Yo creo que sí, que es más o menos el tamaño. Sí, es un poquito... Sí, es más o menos el tamaño de todo lo demás. Y fijaros que es que en cuanto lo haces chiquitito y lo integras aquí, voy a quitar ya la cuadrícula. Y fijaros qué pasada. Fijaros qué maravilla, que lo bien que se ve. Bueno, de hecho me voy a poner ya con vuestro permiso la cara. Muy buenas, ¿qué tal? Y fijaros qué maravilla. Es que cada textura que le añadimos nueva es una maravilla. Lo acabo de ver esto desde lejos. ¿Qué? Un momento. Vale, ya está. Perfecto. Fijaros qué pasada. Qué maravilla. Qué rico, como me apetecía pintar esta textura. Es una textura sencillita, facilita. Bueno, es que le metería todavía más y más y más y más. Esta parte de aquí la voy a difuminar un poco, pero bueno. Que soy un enfermo, soy un enfermo de los detalles. Pero bueno, más o menos así. Lo interesante es que de lejos se vea bien, ¿vale? Como un bombón que le han echado así nata por encima. En fin, no me enrollo más, que no quiero que estos vídeos sean muy largos y al final acaban siendo siempre larguísimos. Esto cada vez tiene mejor pinta. Cómo me está gustando, cómo está quedando. Y me despido ya. Cuidaros mucho estos días. Espero que os haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale un like enorme a este vídeo. Si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete, que me ayudas muchísimo. Y lo de siempre, si quieres apoyarme en el canal para que siga creando contenido gratuito y de calidad como el vídeo que acabas de ver, abajo también en la descripción tienes mi enlace a Patreon. Un saludo, un abrazo muy fuerte, estoy deseando ver vuestras texturas, que ya son unas cuantas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta luego.